Busquen en sus Biblias San Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Wow. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Espíritu de Dios está aquí. Donde Él está hay vida. Donde Él está hay libertad. Donde Él está hay esperanza. Cuando ya encuentres Lucas capítulo 24, me das un fuerte amén. Ahora sí. Dice así la palabra del Señor en el versículo 13 en adelante. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cuando no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer había dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre amado, gracias por tu favor tan inmenso. Gracias por tu misericordia que está sobre nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Maravilloso Dios, yo quiero pedirte hoy, y sé que tú eres el único que lo puedes hacer: revélanos a Jesús. Espíritu Santo,
revélanos a Jesús, a nuestros corazones y a nuestras vidas, y danos un mayor conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda potestad y todo demonio que quiera poner cualquier tipo de ceguera espiritual para mantener el temor, la angustia, la opresión y la desesperanza en el espíritu y en el alma de cada uno de aquellos que ahora nos está escuchando o que luego escuchará, aquí o a la distancia, en el nombre de Jesús, toda ceguera salga fuera, 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 en el nombre de Jesús. Y venga, Señor del cielo, vista espiritual, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay días que son difíciles. No tienen que ser todos los días de tu vida, pero sí hay días difíciles. ¿Cuántos de ustedes han pasado días difíciles? Y algunos días más que días, semanas o temporadas difíciles. Pero Dios, en un instante, con su presencia, puede cambiar el día más difícil en el día más glorioso de tu vida. El Señor, con su presencia, puede cambiar el día más difícil en el día más glorioso de tu vida. Nuestra nación está en días difíciles, pero el pueblo de Dios se puso a orar. La nación se está poniendo a buscar a Dios. Y Dios va a transformar estos días difíciles de nuestra nación en los días más gloriosos para el pueblo de Dios y para la nación argentina. Dios va a cambiar la muerte en vida. Aleluya. Dios puede cambiar, así como lo está haciendo en el clima espiritual. Así Dios también puede cambiar cualquier situación cuando su presencia viene. Satanás, su principado, su gobierno es de muerte. Pero nuestro Dios es un Dios de vida. Para muchos dicen siempre hay esperanza, menos la muerte. Muchos dicen todo se puede arreglar menos la muerte. Pero para nosotros, los que tenemos al Dios de la vida, en todo siempre hay esperanza, porque hasta la muerte ya fue vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Nuestro Dios, el Dios de la vida, vive y vive para siempre, y ha vencido a la muerte. Por eso es que podemos oír testimonios como estos. Tanto cuando una hermana fiel parte con el Señor, sabemos que está durmiendo acá en la tierra, pero celebrando con el Señor la victoria completa de su eternidad. Pero también podemos ver niños que estaban para la ciencia sin oxígeno, pero la mano de Dios vino sobre ellos y en media hora están llenos de vida, y el propósito de Dios se mantiene sobre esa persona. Para Dios no hay problema, hasta la muerte tiene solución. Y Dios en un día puede cambiar el día más difícil en el día más glorioso. Para todos aquellos que hoy están pasando días difíciles, y algunos no están aquí en la iglesia, pero nos están viendo, Dios lo puede transformar en el día más glorioso. Y las escrituras nos muestran cómo.
En este pasaje de las Escrituras que le leí, la Biblia nos cuenta una historia donde en el día domingo de la semana en que crucificaron a Jesús, en esa mañana discípulos, Jesús no tenía solo los 12 apóstoles, él tenía muchísimos discípulos. Y muchos de ellos lo siguieron por toda la nación. Y uno, en realidad dos de ellos, después que Jesús muere, ellos solo lo vieron morir. Y en Jesús ellos tenían toda la esperanza. En Jesús estaba la esperanza familiar, estaba la esperanza social, estaba la esperanza política. Todos estaban esperando que Jesús sea el que liberte la nación del yugo romano. Vieron tantos milagros que Jesús hacía. Paralíticos que se levantaban, muertos que resucitaban, caminar sobre las aguas, multiplicar el alimento, sacar dinero de la boca de un pez. Todo lo que a alguien se le hubiera pensado ocurrir alguna vez, Jesús ahí lo había hecho. Un endemoniado que ni las cadenas lo podían sujetar y que vivía entre los sepulcros. Jesús se presenta, echa fuera esos demonios. Ese hombre estaba en su juicio cabal. Para unos era loco, pero al instante que los demonios se fueron, ese hombre volvió a quedar cuerdo. Resucitó desde niñas, la hija del principal de la sinagoga, y resucitó a Lázaro. Lo que cualquier persona se lo hubiera podido pensar, ver algo glorioso, lo vieron en esos días. Así que ellos esperaban que Jesús hiciera algo. Pero no siempre Jesús hace lo que de la forma en que nosotros creemos que Él lo tiene que hacer. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que Dios puede hacerlo de muchísimas formas y traer de 1000 formas y de 1.000.000 de formas lo mejor para nosotros. Aunque no siempre será a nuestro molde, no siempre será como nosotros esperamos. Y estos dos discípulos que habían visto la gloria y que vieron la injusticia y que vieron que a Jesús lo habían llevado a la cruz por envidia y que fueron mentiras y todo lo que vieron, al tercer día se estaban volviendo a su casa. Dijeron: y bueno, ya está, nuestra esperanza se terminó. Iban tristes y de repente ellos iban hablando pero tristes, y se le para un hombre al lado y ese hombre le dice: ¿qué están hablando? Y ellos no podían ver su rostro. Dice esta palabra, dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Así que Jesús le miró y le dijo: ¿por qué estás triste? Si hay alguien que está triste hoy, te hago la misma pregunta que Jesús le hizo a estos discípulos: ¿por qué estás triste? Y ellos entonces dijeron: ¿vos sos el único que diario de noticias lees? Los diarios de noticias nacionales casi ni quisieron poner que 1.000.000 de personas estaban allí abajo, le ponían porque no podían. Arriba pusieron todos los cuadernos que se encontraron. Van a querer callar lo que Dios está haciendo y el mover del Espíritu Santo y el pueblo de Dios en Argentina, pero no van a poder callar. Algunos le vamos a preguntar: vos sos el único en Argentina que no sabe lo que Dios está haciendo, que Dios está transformando la muerte en vida, que Dios está levantando un pueblo poderoso.
Y le dijo: vos sos el único que no sabes lo que está pasando. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido? Y Jesús le dijo: ¿y de qué cosas? Me da gracia el Señor como saca conversación a veces. Y ellos le comienzan a hablar de Él mismo. Y le comienzan a contar a Jesús de Jesús mismo. Dice: es que Jesús Nazareno, poderoso en obras. Nosotros esperábamos que Él fuera, pero ya hace 3 días que se murió. Nuestra esperanza murió. Y Jesús le dijo, a lo chaqueño diría, pero no puede ser tan bruto. Pero voy a leerlo como Jesús lo dijo, que no lo dice tan así. Él lo dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Yo diría, pero no podés ser tan bruto para entender. Dijo: no, oh insensatos, ¿no te das cuenta que Dios está trabajando? ¿A quién le estaba hablando? Al que estaba triste. Al que estaba triste le dijo: ¿no te das cuenta que Dios está trabajando? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Los hijos de Dios no estamos a la deriva. Los hijos de Dios no estamos al abandono. No nos ha abandonado nuestro Padre y nos dejó con un cartelito: a ver, ¿quién adopta a este niño? Él pagó un precio en la cruz para Él adoptarnos. Y Él dijo: yo estaré con vosotros. Y la palabra de Dios dice que Él no aflige en vano a sus hijos. Si hay alguna aflicción, hay un propósito mayor. Si hay algo difícil, es que hay un plan más grande del que tú tenías, y un propósito mayor y una forma más gloriosa para poder mostrarse. Aleluya. Así que le miró y le dijo: primero, ¿por qué están tristes? Y después ellos le justificaron su tristeza y le dijo: no pueden ser tan brutos. No se dan cuenta que Dios está trabajando para transformar el día más duro en el día más glorioso. Ya veo mañana. ¿Cómo está, hermano? Triste. No puede ser tan bruto. No le responda así. Primero hágale escuchar la palabra. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste? Desesperado por allí pateando piedra. ¿Por qué? No sea tan bruto. Dios está peleando a tu favor. Y entonces Jesús comienza a declararle y le comienza a hablar del plan de Dios, del propósito de Dios. Cuando vienen días difíciles, necesitamos volver a encontrar el propósito de Dios. No es el día difícil por ser difícil. Es porque Dios tiene un propósito. En el día difícil tienes que buscar en las Escrituras que encontrarás propósito. Encontrarás allí el plan glorioso de nuestro Dios. No siempre lo vemos de entrada. No siempre uno lo encuentra rápido. Pero si tomas tiempo, el Espíritu de Dios comenzará a revelarte. Y comenzarás a darte cuenta que todo está en un plan
magnífico de nuestro Dios. Ellos tuvieron que caminar como 17 kilómetros, 20 kilómetros. Y Jesús caminó con ellos. Y dice que Jesús les declaraba desde Moisés, pasando por los profetas. Quiere decir que casi todo el Antiguo Testamento, Jesús le fue mostrando todo lo que se decía, las palabras proféticas de Jesús. Yo me puedo imaginar lo que Jesús le decía. ¿No dicen las Escrituras que Jesús nacería en Belén? Sí. ¿El Mesías nacería en Belén? Sí. Wow. ¿Y no dice que tendría que nacer de una virgen? Sí. ¿Y no dice que lo llamarían el Nazareno? Sí. ¿Y no dice que sería aborrecido por los hombres? Sí. ¿Y no dice que su rostro sería desfigurado? Sí. ¿Y no dice que lo llevarían como oveja al matadero? Sí. Y comenzó a revelarle todo lo que decía de él. Dice que mientras él les hablaba, el corazón de ellos comenzaba a arder, como el tuyo ahora. Él les hablaba las Escrituras y el corazón de ellos comenzaba a quemarse. Por eso ellos dicen: no ardía nuestro corazón en el camino cuando Él nos revelaba la palabra. ¿Sabe qué es eso? Eso es la obra gloriosa del Espíritu Santo. En momentos como este, y lo que te pasa cuando estás meditando en las Escrituras en tu casa, y algo en tu interior te das cuenta que es diferente, que no es solo intelecto, hay algo que está pasando dentro tuyo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nadie puede revelar a Jesús si no es el Espíritu Santo. Muchos escuchan hablar de Jesús, pero no les es revelado. Dice que cuando ellos estaban allí, en un momento caminaron, se sentaron a la mesa, y cuando Jesús parte el pan, se les abre los ojos y lo reconocen. Wow. Yo traté de imaginarme ese momento. Tenías a alguien que querías y se murió, y de golpe lo tienes frente. No es lo que pasó aquí en Paraguay. Fue noticia nacional eso. Estaban velando a un hombre que tuvo un accidente, fue desfigurado, pero dijeron: ahí está el familiar. Y lo estaban velando, y de golpe entra caminando el pariente que teóricamente lo estaban velando. Se habían equivocado de muerto. En el accidente dijeron: este es el pariente. No, pero no era, él no estaba ahí. Imagínense esos parientes acá velando a uno y allá entrando el que estaban velando. Uy, tenemos un muerto equivocado, acá hay que devolverlo. Nos robamos un cadáver. La sorpresa de los familiares. Pero en el caso de ellos en verdad lo vieron muerto. Ellos no tenían duda que Jesús había sido sepultado. Y de repente, lo que habían escuchado en la mañana, que unas mujeres dijeron que lo vieron, y que otros dijeron que Él había resucitado y que vieron ángeles, de repente estaba delante de ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Lo que has escuchado de otros y has oído de otros, pero para ti todavía es lo que dicen. Todavía tú no lo dices. De repente estará delante tuyo.
Y el mismo Jesús que hizo los testimonios de todos los hermanos que escuchas en todos los servicios, es el mismo Jesús que se te presentará a ti, y tú también podrás decir: yo también lo vi, yo también lo vi, yo también soy testigo que Jesús está vivo. Eso se llama una revelación. Eso se llama una revelación. Voy a preguntarles a todos hoy aquí: ¿cuántos de ustedes alguna vez lo vieron físicamente a Jesús con sus ojos? ¿Una? ¿Dos personas? ¿Tres personas lo vieron? ¿Tres personas? ¿Cuatro? ¿Cinco? Yo nunca lo vi con mis ojos. Gloria a Dios por los que lo vieron, porque Él a veces se manifiesta y se muestra. Pero los miles que estamos hoy acá, y los miles que creemos, y los millones que creemos en el mundo, el 90 y tanto % nunca lo hemos visto. ¿Y cómo sabemos que Él está vivo si nunca lo vimos? ¿Cómo tú sabes que Él está vivo y aún declaras: Jesús está vivo, y nunca lo viste? Es por una revelación que el Espíritu Santo le dio a tu espíritu que Él está vivo. No le seguimos por lo que hemos visto, lo seguimos por una convicción que el Espíritu Santo puso en nuestro espíritu, y tenemos la plena certeza. Y hasta tenemos en este tiempo, creo que la mayor persecución de cristianos de la historia en el mundo, y hermanos nuestros están entregando su vida, y algunos los están quemando vivos. ¿Y cómo puede ser? Nunca lo han visto, pero están dispuestos a dar su vida por Él. Es por la convicción, la revelación que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu. ¿Por qué no nos desesperamos en el día más duro y difícil? Porque el Espíritu Santo trae esta revelación y esta convicción a nuestro espíritu de que Jesús está con nosotros. No lo vemos. Y algunos pueden decirlo: están locos, adoran a un Dios que no ven. De hecho, a la iglesia primitiva lo criticaban. Decían: estos de la nueva religión son caníbales. ¿Por qué son caníbales? Porque comen el cuerpo de su Dios. Jesús dijo: este es mi cuerpo. Y encima son degenerados, porque se casan entre hermanos. Y te pueden criticar por muchas cosas, pero ¿quién te puede quitar la convicción interna que tienes? Que eres un hijo de Dios, que Jesús está vivo. Oh. Es el Espíritu el que revela a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por Él sufrimos a veces insultos, y a veces sufres desprecio. Y tienes esa certeza y esa seguridad. Es por una revelación del Espíritu Santo a tu espíritu. Por 3 meses más o menos en el año 85, desde principio de año, creo que fue como en abril, mayo, junio, sí. Desde abril hasta junio en el 85 yo me iba a la iglesia. Y me iba a unas clases bíblicas todos los lunes. No me faltaba un día porque, wow, estaba escuchando de la Biblia que nunca antes había aprendido. Yo salía de ahí, aquí en la Iglesia de Dios de Obligado 653. Ahí daba las clases el hermano Pitotti. Y de ahí me iba a un sacerdote donde yo antes y consultaba, a ver, con la Biblia, a ver, el hombre desciende del mono o no desciende del mono. Tengo cara y quiero saber si mi abuelo era así o no. Y estuve 3 meses y algo
con mi mente intentando encontrar a Dios. Pero un día, fue el 7 de julio del año 85, me fui por primera vez a un culto como este, así un domingo en la noche. Y mientras ministraba un testimonio, en ese momento estaba contando un testimonio el doctor Luis Solís, hoy es misionero en España. Y luego el abuelo ministró la palabra, el abuelo Atanasio, que era el pastor. No me acuerdo nada que predicó. Lo único que me acuerdo es que lloré como una criatura ese día. Y que toda la carga de pecado que tenía se fue en un instante, cuando sentí el abrazo de Dios sobre mí. Ya no estaba viviendo una religión, ya no estaba razonando la Biblia. Estaba teniendo una revelación de un Dios vivo, real y poderoso que cambió mi vida. Puedes buscarlo con tu intelecto toda la vida, pero recién cuando abres tu corazón y Dios te es revelado por el Espíritu Santo, tu vida es transformada. Ahí es cuando Jesús deja de ser un marciano, cuando Jesús deja de ser alguien de la historia, cuando Jesús deja de ser un falso. Ahí es cuando Jesús deja de ser, no sé lo que te pudieron haber dicho alguna vez, pero Jesús comienza a ser real para ti. Es cuando Él te es revelado a tu espíritu. Es cuando el Espíritu Santo te muestra quién es Dios. Hace unos años atrás, no solo quién es Dios, sino el amor de Dios que está para ti. Hace muchos años atrás, la mayoría de ustedes ha escuchado un poco de las noticias, la guerra civil en Colombia y las FARC y todo esto, han escuchado hablar, ¿verdad? Ahora, bueno, llegó el fin del conflicto y bueno, se están arreglando las cosas ahí. Pero por lo menos ahora hace 12 años, un día yo estaba en la oficina y viene un hombre que estaba cruzando, no sé cómo llegó a entrar a la iglesia, y comencé a hablar con él. Y él había sido de las FARC y había sido un sicario, alguien que había matado muchísima gente, pero le habían dado una misión justamente de matar a un pastor y él no lo quiso hacer y entonces tuvo que huir. Nunca más lo vi. No me lo contó eso de entrada, eso me lo contó ya sobre el final. Al principio él solo quería paz. Y cuando le hablé del amor de Jesús y le dije que Jesús había pagado el precio en la cruz del Calvario por él, ahí fue cuando él empezó a hablarme y me dijo: pero usted cree que Jesús me puede amar a mí después de todo lo que yo hice. Sí, le digo. Yo hasta ese momento no me había dicho nada, qué es lo que había hecho. Y él me decía: pero usted no sabe. Y yo digo: pero vos no sabes el precio que Jesús pagó por amarte. Hasta que en un momento él comienza a abrir su corazón y a contar lo que tenía dentro. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él y le fue revelado el perdón de Dios. Y ese hombre pudo entregar su vida a Jesús. Si el Espíritu Santo no te revela a Cristo, cargarás con tu culpa toda la vida. Pero si el Espíritu de Dios te revela a Cristo, en un día de sentirte un condenado, te sentirás un perdonado, un libre, una persona nueva, y podrás decir: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo no entiendo cómo funciona, pero sé que funciona. Hoy oro al Señor para que te sea revelado
el amor que Dios te tiene. Porque si no se te caen las vendas de los ojos, intentarás entender a Dios con el intelecto y te perderás disfrutar la grandeza de tu Dios. Tu Dios es mucho más de lo que tú conoces. Dios es mucho más grande de lo que jamás escuchaste. Hay en Dios una profundidad de revelación del conocimiento, de la grandeza, de la gloria de Dios, que Él quiere traerla sobre nosotros. Pero a veces nuestra estructura, nuestra forma, nuestra religiosidad no nos deja ver lo que Dios quiere que veamos. La naturaleza mismo lo habla. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando salen a la noche al cielo y ven las estrellas? ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando ven las estrellas? Disfrútela de seguido. ¿Y cuántos ven el amanecer? En estos días no tienen excusa porque amanece casi a las 8. Espero que lo vean. Pero hay cosas que usted no puede ver aquí a simple vista. Se necesitan equipos más grandes para poder verlos. Hay un telescopio que la NASA lo puso en el aire, se llama el telescopio Hubble. Y él comenzó a sacar fotos de las constelaciones y de las galaxias que nunca antes se habían visto. Si tenemos algunas, pásela. Usted sabe que así se ve en el espacio, parece un ojo, mire esto. Pero usted no lo ve a simple vista. Necesita un equipo más grande para ir y verlo más lejos. Se ve en el nacimiento de las estrellas, millones de años luz. Se ven formas tan maravillosas, pero a simple vista no se lo ve. Y la Biblia dice que la creación habla de la grandeza de nuestro Dios, revela la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que has visto a simple vista de la grandeza de tu Dios es solo una pequeña parte de lo que Dios es. Y lo que hoy estás viviendo es una oportunidad para que Dios te revele más de quién es Él. Lo que hoy estás viviendo es una oportunidad para que Dios se revele aún más de quién es Él. Ellos estaban llorando, ellos estaban tristes, pero Jesús se reveló a sus vidas y cambió el día triste en un día de gloria. Estos días Jesús se va a revelar a ti. ¿Cuántos quieren que Jesús se revele y te cuente más de sus profundidades? Hay algunas cosas que son importantes para que esto ocurra. Te voy a mencionar 2 o 3 de ellas y voy a tratar de cerrar para que participemos hoy de la cena del Señor. Una de las formas en que tenemos esa seguridad que el Espíritu de Dios está vivo es porque Él lo revela a nuestro espíritu. Pero lo segundo es porque lo revela en lo que Él hace. Hay cosas que solo Él hace y ningún otro puede hacer sino solo Él. Pedro y Juan estaban caminando un día, se encuentran con un paralítico. El paralítico le extiende la mano y le dice: dame un poco de plata. Y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico se levantó. Así que comenzó a hacer fiesta. Todos sabían que ese hombre hacía tantos años que era paralítico, que tenía sus piernas secas. Pero de repente se encuentra ese hombre saltando en el templo. Se le prendía de los hombros, dice la Biblia, a Juan y a Pedro, y saltaba de alegría. Y todos le miran. Pedro dice: no somos nosotros, Jesús de Nazaret.
y les comienza a contar que Jesús estaba vivo. Y vinieron los que lo habían matado, los mismos principales de la sinagoga, los mismos hombres que lo mandaron a Jesús a la cruz. Y querían callarlo a Pedro y a Juan. Y ellos decían: no podemos callar lo que vimos y oímos. Vamos a azotarlos. Pero el pueblo estaba ahí celebrando el milagro. Y ellos terminan diciendo, y ellos dicen: acá hay señal, acá hay una señal manifiesta. Pedro y Juan subían y vio todo el pueblo y le vio andar y alabar a Dios. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así que comenzaron a presionarles y le dijeron: ¿con qué potestad o en qué nombre hacen ustedes estas cosas? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada. ¡Oh! Verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Se puede discutir una idea, y hasta algunas ideas se las pone como una ley. La ideología de género es una idea que va en contra de la ley de Dios. Pero no se puede contradecir un hecho vivo, un milagro. Para ello Jesús estaba muerto, pero el que estaba parado ahí estaba diciendo: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y en conferencia entre sí comenzaron a decir: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Así que llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jesús te es revelado por el Espíritu, pero el mismo Espíritu respalda cada palabra de la Biblia con milagros, prodigios y maravillas. Los cristianos tenemos que vivir vidas milagrosas y poderosas. Y no necesitas siempre tener el problema tú mismo. Hoy la pastora oró por todos aquellos que tienen dones y ministerio y no lo estaban usando. Si no los usas para bendecir a otros, vas a tener que clamar para solucionarte después a ti. Porque el poder de Dios tiene que moverse, que operar.
La revelación de un Cristo vivo viene a nuestro corazón, pero también se ve con nuestros hechos. Voy a dejarlo aquí. Luego vas a ver en Hechos cómo continúa y cómo la presencia de Dios es tan fuerte que hasta ponían los enfermos para que la sombra de Pedro al menos los toque. La unción va en aumento en la medida que tienes mayor revelación de quién es Jesús. ¿Quieres vivir una vida más poderosa? Necesitas una mayor revelación quién es el Dios en quien tú crees y confías. Cuanto más Él te es revelado a tu vida, te darás cuenta que no solo es el Salvador, también es el médico, también es el abogado, también es el libertador, también es el príncipe de paz. Comienza a serte revelado en todas las áreas de tu vida. Él es el juez justo, Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el general del ejército poderoso de los cielos, Él es el que gobierna sobre todas las cosas, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el que cambia el día más duro y difícil en un día glorioso. Pero para esto, para que Él te sea revelado y puedas crecer en la unción y en una vida poderosa, tendrás que crecer en tres cosas. Uno es en el conocimiento de su palabra. Tienes que conocerlo cada día más y desearlo cada día más. Lo segundo es desearlo y pedir. Dice que estos dos que iban tristes, pero Jesús cuando le comienza a hablar, en ellos comenzó un deseo por querer conocer más. Y cuando Jesús hizo como que se iba, ellos le obligaron: quédate con nosotros esta noche. Empezarás tu caminar con el Señor, pero en Él te va a poner ese deseo por más. Quiero conocerlo más. Mientras ese deseo va en aumento, el fuego del Espíritu irá creciendo en ti. Pero si ese deseo comienza a disminuir, ¿y cómo se da cuenta de eso? Es muy fácil. Cada uno tiene su mismo termómetro espiritual. Si antes harías cualquier cosa por un culto más, por un servicio más, por una alabanza más, y luego, y no, hoy me quedo en casa, no, y hoy sí, y es que hay más trabajo, y se va apagando el deseo, se va a ir apagando la revelación, y por lo tanto se apagará la fe. Por eso es que tienes que cuidar de mantener tu deseo y hacer lo que hicieron estos dos. Señor, quédate un poco más. Síguenos enseñando un poco más. ¿No te pasó eso cuando recién llegaste al camino del Señor? Querías aprender más. Hasta al hermano que le encontrabas: ¿y dónde está Juan? Que no encuentro, acá estoy recién por Éxodo. No, vas allá y te encuentra Juan. ¡Wow! ¡Qué capo que sos! ¿Cómo encontraste Juan? Y quieres aprender. Pero si cuando empiezas a perder ese hambre, ese deseo por querer conocerlo más, estás en riesgo. Necesitas deseo, hambre y pedir. Y lo tercero es unirte en los cultos, en los servicios, en las personas que pueden animarte a buscar más de Dios. No es el culto para que nosotros calmemos nuestra conciencia, decir: uy, ya me fui el domingo a la iglesia. No, es para tener más hambre de Él.
Es cuando te juntas con otros y otros te cuentan algo, y otros experimentan otra cosa, y otros testifican, y otros glorifican, y otros reciben un milagro, y tú dices: yo quiero conocer más a Jesús, lo necesito, quiero más de Él. Medita en su palabra, guarda el hambre y el deseo, y buscan las reuniones para seguir conociendo más de Él. 3 cosas. El Espíritu Santo está hoy aquí, y Él va a traer hoy una revelación. Y eso que me dijo a la tarde cuando estaba orando: voy a traerles una revelación más profunda de mi presencia. Por eso quiero animarte esta semana: separa tiempo de oración para estar con Él. Haz lo que dijeron estos discípulos: búscalo, quédate conmigo, Jesús, quédate conmigo, Jesús, y siga hablándome. Quiero conocer más. Hay un fuego aquí adentro cuando me hablas. Oh, cuando tu presencia está cerca, hay un fuego aquí adentro. Ellos lo decían: no ardía nuestro corazón. ¿Cómo quiero conocerte más, Jesús? La Biblia dice: y le conocieron y prosiguieron en conocerle. Que conozcan y prosigan en conocerlos. Cuando esto comiences a practicarlo esta semana, te animo a que lo hagas. Hazlo. Te garantizo en el nombre de Jesús que vas a tener revelación de la presencia de Jesús a tu lado, caminando contigo donde te vayas. Te vas a sentar en tu auto, en tu moto, y vas a sentir que su presencia está ahí, al lado tuyo. Porque Él es tan real como hace 2000 años cuando caminó con estos hermanos en su camino a Emaús. Vas a experimentar su gloria si mantienes ese deseo. Quiero conocerte más. El Señor me lo dijo: voy a revelarles más de mi presencia. Cuando partimos el pan es porque estamos en la congregación. El Señor trae su revelación como esta noche. Y cuando estamos a solas buscándole, Él estará allí. Puedes pedirle: Señor, quiero conocerte más. Y cuando estas cosas ocurran, terminarás diciendo como esos discípulos cuando se encontraron con los otros, y dirán: Él está vivo. Él está vivo. Te encontrarás con otros hermanos y podrás decir: todavía el Espíritu de Dios está en medio de su iglesia. Hay avivamiento, hay fuego del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Cristo está vivo, 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 vivo. Su iglesia no está muerta. Tenemos un Dios que está vivo, y su Espíritu te será revelado. Así que ahora ponte de pie, y te van a servir el pan y el vino, y quédate con el pan y el vino en la mano. Porque mientras estos discípulos estaban con Jesús, Él no lo veía. Su corazón ardía, pero algo se le tenía que caer de los ojos para que puedan verlo más claramente. Pero cuando Él partió el pan y les bendijo y ellos lo tomaron, dice: ahí se nos abrieron los ojos. Pero en ese momento Jesús desapareció. Solo de la vista
pero Él estaba ahí. El Espíritu Santo va a traer revelación de su presencia cuando ahora participemos del pan y el vino. Es lo que Él me dijo, y es lo que te invito a que le pidas. Revélame más de ti, muéstrame más. Comiencen a servir, comiencen a servir. Muéstrame más de ti. Y vas a ver cómo Él en un día puede cambiar la tristeza y la desesperanza en un día glorioso de esperanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Mientras lo escuchaba hablar, mi corazón ardía en mi interior. Lo reconocí, lo reconocí. Las Escrituras me declaró y mis ojos desveló. Lo reconocí. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eres tú quien camina junto a mí, al que puedo hoy sentir, quien abre mis ojos. Mi Jesús, Quien me deja entender que siempre ha estado allí. cerca de mí, cerca de mí. Mientras lo escuchaba hablar, mi corazón ardía en mi interior. Lo reconocí, lo reconocí. Las Escrituras me declaró y mis ojos desveló. Lo reconocí. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eres tú quien camina junto a mí, al que puedo hoy sentir, Quien abre mis ojos. mi Jesús, quien me deja entender que siempre ha estado allí. Cerca de mí, Eres tú quien camina junto a mí, al que puedo hoy sentir, quien abre mis ojos. mi Jesús, quien me deja entender que siempre ha estado allí. Cerca de mí, cerca de mí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, porque siempre has estado, siempre has estado. Jesús, te amamos, mi Señor, te amamos, Señor. Eres tú, Espíritu de Dios, Quien camina te ruego, junto a mí, márcanos, que puedo márcanos, hoy sentir. márcanos con tu amor Abre mis ojos. y con hambre. Jesús, Márcanos, mi Dios. deja entender
damos, Señor, por esta noche maravillosa. Gracias por estar con nosotros. Guárdanos de todo mal, Señor. Y declaramos que toda idea falsa cae. Toda idea que no es de Dios, que quiera entrar a nuestros hogares, que quiera entrar a nuestras familias, la rechazamos en el nombre de Jesús. Solo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida.